Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre los síntomas de un sensor de presión de aceite defectuoso. El sensor de presión de aceite es un componente importante del motor de tu coche. Mide la presión del aceite y envía esta información al ordenador del coche. Si el sensor falla, el ordenador no podrá recibir la información correcta, y esto puede provocar daños graves en el motor. En este vídeo, vamos a repasar los síntomas más comunes de un sensor de presión de aceite defectuoso. También vamos a hablar sobre cómo diagnosticar el problema y cómo reemplazar el sensor. Si sospechas que tu sensor de presión de aceite está defectuoso, es importante que lo revises lo antes posible. Un sensor defectuoso puede provocar daños graves en el motor. Espero que este vídeo te sea útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. El sensor de presión de aceite es un componente esencial del motor de tu vehículo. Su función principal es monitorear la presión del aceite del motor, y enviar esta información a la unidad de control del motor, ECU. La ECU utiliza esta información para ajustar el flujo de aceite, y garantizar una lubricación adecuada de las piezas móviles del motor. El sensor de presión de aceite generalmente se ubica en el bloque del motor o en la culata. Consta de un diafragma sensible a la presión que se conecta a un circuito eléctrico. A medida que aumenta la presión del aceite, el diafragma se flexiona y completa el circuito, enviando una señal a la ECU. La ECU interpreta esta señal y ajusta la presión del aceite según sea necesario. Un sensor de presión de aceite defectuoso puede provocar una serie de problemas en el motor. Algunos de los signos más comunes de un sensor defectuoso incluyen: luz de advertencia de presión de aceite encendida. Esta es la señal más obvia de un problema con el sensor de presión de aceite. La luz de advertencia se enciende cuando la presión del aceite cae por debajo de un nivel seguro. Ruidos inusuales del motor. Un sensor defectuoso puede provocar una lubricación inadecuada del motor, lo que puede generar ruidos inusuales, como golpeteos o chirridos. Pérdida de potencia. La presión de aceite baja puede provocar una pérdida de potencia del motor, ya que las piezas móviles no se están lubricando adecuadamente. Aumento del consumo de aceite. Un sensor defectuoso puede hacer que el motor consuma más aceite de lo normal. Dificultad para arrancar el motor. En algunos casos, un sensor defectuoso puede dificultar el arranque del motor. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante que revises el sensor de presión de aceite lo antes posible. Un sensor defectuoso puede provocar daños graves en el motor si no se repara a tiempo. Reemplazar un sensor de presión de aceite es una tarea relativamente sencilla que se puede realizar en casa con las herramientas adecuadas. Sin embargo, es importante consultar el manual de servicio de tu vehículo para obtener instrucciones específicas sobre cómo reemplazar el sensor. En general, los pasos para reemplazar un sensor de presión de aceite son los siguientes. Desconecta la batería del vehículo. Ubica el sensor de presión de aceite en el motor. Desconecta el conector eléctrico del sensor. Utiliza una llave de tubo para aflojar el sensor. Retira el sensor viejo e instala el nuevo sensor. Aprieta el sensor nuevo con la llave de tubo. Conecta el conector eléctrico al sensor nuevo. Conecta la batería del vehículo. Enciende el motor y verifica si hay fugas de aceite. Si no te sientes cómodo reemplazando el sensor de presión de aceite tú mismo, puedes llevar tu vehículo a un mecánico profesional para que lo haga. Uno de los síntomas más comunes de un sensor de presión de aceite defectuoso es que la luz de presión de aceite se encienda en el tablero de instrumentos. Esta luz se enciende cuando la presión del aceite cae por debajo de un cierto nivel. Si la luz de presión de aceite está encendida, es importante detener el motor inmediatamente y verificar el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, agregue más aceite y luego vuelva a arrancar el motor. Si la luz de presión de aceite todavía está encendida, es posible que el sensor de presión de aceite esté defectuoso y deba ser reemplazado. Otro síntoma de un sensor de presión de aceite defectuoso es que la luz de presión de aceite parpadee continuamente. Esto puede indicar que el sensor está defectuoso o que hay un problema con el sistema de presión de aceite. Si la luz de presión de aceite parpadea continuamente, es importante detener el motor inmediatamente y verificar el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, agregue más aceite y luego vuelva a arrancar el motor. Si la luz de presión de aceite todavía parpadea, es posible que el sensor de presión de aceite esté defectuoso y deba ser reemplazado. Un sensor de presión de aceite defectuoso también puede dar lecturas deficientes. Esto puede hacer que el motor funcione con una presión de aceite demasiado baja o demasiado alta. Si el motor funciona con una presión de aceite demasiado baja, puede sufrir daños graves. Si el motor funciona con una presión de aceite demasiado alta, puede provocar fugas de aceite. Si sospecha que el sensor de presión de aceite está dando lecturas deficientes, es importante reemplazarlo lo antes posible. Un sensor de presión de aceite defectuoso puede causar una serie de problemas. Si experimenta alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es importante que revise el sensor de presión de aceite y lo reemplace si es necesario. Reemplazar un sensor de presión de aceite defectuoso es una reparación relativamente económica, y puede ayudar a prevenir daños graves al motor.